y cuando veía la profundidad del debate de recién, me parece que el tema del juicio por jurados también tiene mucha miga profunda. Bueno, primer punto, hasta una cuestión numérica. El 75% de los países del mundo occidental tienen juicios por jurados. Me acordaba de un cuento de Fontana Rosa que del mundo ha vivido equivocado. Bueno, es una señal importante saber que esto subsiste. ¿Mundo occidental te referís básicamente a Europa, Estados Unidos o también América Latina? Y América Latina y América del Norte. Todo Centroamérica y Brasil hace 200 años los homicidios dolosos los juzga por jurados. Así que existe este prejuicio basado en que quizá el pueblo no está preparado para tomar este tipo de decisiones. Y también esta cuestión casi inquisitorial, es decir, bueno, los iniciados, aquellos que hablan el lenguaje del derecho, un lenguaje que la gente no entiende o que le cuesta entender, son los únicos preparados para administrar justicia. En uno de los simulacros que hemos hecho, porque esto, bueno, surge por un timing increíble, justo cuando pasa lo de Marita Verón, pero el gobernador Scioli anunció este proyecto al iniciar la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, lo presentó en mayo y durante 6 meses estuvimos trabajando, que es un tema muy interesante. Todo el espectro político de la provincia de Buenos Aires estaba de acuerdo con la idea, que no es nada más ni nada menos que cumplir con lo que la Constitución de 1853 ya nos obligaba a tener juicios por jurados. Entonces, empezamos a trabajar no solo con el arco político, que estaba básicamente de acuerdo, sino con todos los sectores académicos para escribir la letra fina del proyecto que, conservando los principios básicos del proyecto inicial de Scioli, es decir, jurados plenamente populares, 12 personas sorteadas del padrón electoral que van a decidir sobre hechos. Y la verdad que para decidir sobre hechos no hace falta recurrir a teorías alemanas como hacen muy seguido los penalistas, ni hablar en nuestro argot, en nuestra lengua tan particular de los juristas. En uno de los simulacros que se hicieron cuando estamos debatiendo para mostrar cómo funciona esto en la realidad, se nos acercó una señora y nos dijo, miren, mi marido fue víctima de un delito muy grave, lo mataron en un asalto, presencié el juicio y lo condenaron, pero no supe por qué, porque no entendí lo que hablan ustedes los abogados. Aquí, y ese es el efecto democratizador magnífico que tiene el juicio por jurado, los abogados le tenemos que hablar a la gente, a esas 12 personas que están sentadas allí, que en definitiva tienen que entender lo que pasa. Y no solo esas 12 personas, la víctima va a entender, el imputado entiende lo que pasa y el pueblo que presencia ese drama que se desarrolla en un juicio por jurados, va a entender también qué es lo que pasa, cómo se administra justicia, por qué es alguien culpable o inocente. Me hace acordar lo que estás diciendo a los economistas neoliberales que en la década del 90 hablaban en difícil, justamente, y planteaban que el que no planteaba lo que ellos decían era porque no entendía la economía. Y vos lo que estás diciendo es, no hace falta entender demasiado de leyes o de teorías alemanas para poder comprender si una persona es culpable o inocente. Claro, el juez profesional tiene un papel central también. Es quien dirige este debate, una suerte de árbitro de fútbol que no baja a la cancha donde fiscal y defensor debaten sus posiciones, pero básicamente instruye al jurado en palabras claras y sencillas, dice la ley, de qué es lo que va a pasar delante de sus ojos, a qué cuestiones le tiene que prestar atención, y luego formularle interrogantes, también en lenguaje en criollo, digamos, que pueda entender cualquiera de las personas que allí se sienten, los interrogantes que tienen que responder. ¿Tal hecho pasó? ¿Esta persona que está allí sentada es el responsable? ¿Existen algunas causales de exhibición de responsabilidad, como por ejemplo la emoción violenta o la defensa, la legítima defensa? Que esas son cuestiones de hecho. Una vez que se cierra este capítulo del debate, el jurado emite un veredicto sobre culpabilidad o inocencia. Si es inocencia, eso es obligatorio para el juez, salvo cuestiones técnicas muy excepcionales. Y si es culpable, allí sí el juez redacta finalmente la sentencia en base al veredicto que dictó el jurado y le impone la pena. Ese es un tema central. Estas valoraciones jurídicas sí las realiza el juez. El juez, cuando decide en torno a los hechos, no actúa como abogado, no actúa como juez, actúa como una persona que aplica el sentido común. Lo que pasa es que la ventaja que tiene el jurado por sobre los jueces es que son 12 personas que ocasionalmente son convocadas a este efecto, pero no tienen ninguna dependencia, y aquí el caso dramático de Marita Verón y lo que después nos empezamos a enterar de quién nombró a ese juez, qué compromisos políticos tiene, quiere ascender, cuáles son sus expectativas en relación a su ambiente político que está tan vinculado a la designación y remoción de los jueces. Yo justamente te iba a preguntar eso, o sea, ¿quiénes se oponen tanto a este cambio?
Bueno, hay yo creo que con un conservadurismo inicial en relación a este tema. A mí me sorprendió mucho que Zaffaroni, por ejemplo, de corriente netamente progresista, se opusiera a este punto. Sí. Y si, bueno, es una suerte de ancho de basto dentro de nuestro sistema jurídico. Yo tengo el ancho de espada porque para contemplar, para ver, fuimos como observadores desde las elecciones y tuve oportunidad de estar con Sonia Sotomayor, la ministro latina de la Corte norteamericana, y la verdad que la pregunta básica giraba sobre el tema de juicios por jurado, que era lo que nos interesaba. Y nos dijo, miren, yo fui juez cuando era de primera instancia en más de 120 juicios orales. Solamente en uno estuve en disidencia con lo que decidió el jurado. De todos modos tuve que acotar lo que dijo el jurado. Sí. Pero como juez de corte reviso muchos fallos de jueces profesionales y se sabe la cantidad de veces que estoy en desacuerdo. Entonces, yo creo que esto obviamente es una institución humana, por lo tanto falible, pero me parece que esta bocanada de aire puro y de reflexión de la ciudadanía, que al momento de sentarse, que ese es otro de los puntos muy interesantes, que nosotros ya lo vimos en la provincia de Córdoba. Córdoba, desde el año 2005 tiene juicio por jurado. Se han realizado más de 300 juicios. Y si no ha salido en la primera plana de los diarios y la mayoría de la ciudadanía no lo sabe, es porque el sistema ha funcionado sin escándalo. Así que, ¿cómo el argentino se sienta en ese juicio por jurado? La responsabilidad con la que lo toma, el poco porcentaje de excusaciones de gente que no quiere ir a cumplir con esta carga pública, la poca cantidad de gente que reclama esa paga simbólica que se le da. En la provincia de Buenos Aires es alrededor de 400 pesos por día para aquellos que no están empleados con un empleo formal, digamos. Nos hace pensar que ese dentista, ese mecánico, ese ama de casa de Londres, de Boston o de España o Italia, donde también rige el juicio por jurados, va a tener la misma responsabilidad que nuestro mecánico, ama de casa y dentista. Iván Budazzi, diputado provincial del Frente para la Victoria, muchas gracias. Gracias por tirar la primera piedra acá en el Destape para seguir este tema. Seguramente en otras emisiones del Destape lo haremos y por supuesto junto a Roberto Navarro. Hasta el martes.